Para el problema 7 se tienen las siguientes funciones. Para f de x se tiene una regla de correspondencia y para g de x se tienen dos reglas de correspondencia. En el caso de g de x, dependiendo del dominio, se va a usar cada regla de correspondencia. En el caso de f de x solo hay una regla de correspondencia para un dominio. Para componer estas dos funciones, vamos a redefinirlas de tal forma que f de x la cambiaremos por f de 1 y g de x le pondremos a la primera regla de correspondencia g de 1 y a la segunda regla de correspondencia g de 2. Ahora, componiendo analíticamente, primero, en la primera composición, lo que haríamos sería intersectar el dominio de G, los X que pertenecen al dominio de G, con los G de X que pertenecen al dominio de F. En este caso sería G de 1 y F de 1. Luego de intersectar, ya habiendo operado todo, nos daría por resultado que el dominio de la primera composición que estamos realizando sería 3 menos raíz de 26 medios hasta 3 cerrado. Para la segunda composición tendríamos que hallar los x que pertenecen al dominio de g de 2 y estos intersectarlos con los g de x que pertenecen al dominio de f de 1. Luego de operar, llegamos a la conclusión de que el dominio de la segunda composición sería igual al vacío porque no hay ninguna intersección entre esos dos conjuntos. Ya para finalizar, la función de f compuesta en g vendría a ser aquella función cuyo dominio sería abierto menos raíz de 26 medios más 3 y cerrado en 3. Y la regla de correspondencia sería la siguiente. Ahora doy paso a mi compañero con el problema 9. A continuación pasaremos con la resolución del problema número 9. En este caso se nos presentan la función f y la función g. En el caso de la función f, tiene varias reglas de correspondencia y esto depende del dominio, ¿no? Así que vamos a proceder a redefinirla. Cuando x es menor o igual que 2, f de 1 toma el valor de x más 2. Cuando el x es mayor que 2 pero menor que 3, f de 2 toma el valor de raíz de 9x menos 2. Y cuando el x es mayor que 5, f de 3 toma el valor de x menos 3 al cuadrado más 5. Por otro lado, la función g solo tiene una regla de correspondencia, ¿no? Y el único valor que no puede tomar es el menos 2. A continuación procederemos con la determinación de g compuesta con f. Primero, el primer caso es la función g compuesta con f de 1. Para calcular su dominio, primero determinamos que el x es menor o igual que 2 y x más 2 es diferente de menos 2. De aquí nos sale que x es diferente de menos 4 y el dominio de esta composición nos queda que x es menor o igual que 2 pero diferente de menos 4. El segundo caso es la composición de g de 1 con f de 2. En este caso, el x está entre 2 y 3, y la raíz de 9x menos 2 es diferente de menos 2. Como es una raíz, sus valores siempre van a ser positivos, ¿no? Así que no hay una restricción en ese caso. Así que solo nos queda que el x está entre 2 y 3. Con la misma idea de mi compañero, para hallar el dominio de g de 1 compuesta con f de 3, interceptamos el dominio de f de 3 con la regla de correspondencia de f de 3 que pertenezca al dominio de g de 1, lo que nos daría los números mayores que 5. Como tenemos tres casos, vamos a tener tres reglas de correspondencia. Para hallar las reglas de correspondencia, reemplazamos f de 1 en g de 1 con su dominio restringido. Y para la segunda regla de correspondencia, reemplazamos f de 2 en g de 1 con su dominio restringido, que sería de 2 a 3. Y para la tercera regla de correspondencia, reemplazamos f de 3 en g de 1 con su dominio restringido, que sería los números mayores que 5. Y así tendríamos la función g compuesta en f de x. Gracias.
Gracias por su atención. Esta fue la exposición del grupo 2 del primer seminario de cálculo diferencial.